Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una de esas cosas que, creedme, os va a hacer que os explote la cabeza y creo que va a suponer un antes y un después en vuestra gestión de cuentas de Google Ads. En las últimas semanas, a raíz de varias revisiones de cuentas que he hecho, datos de proyectos que me han llegado y auditorías que he realizado, he visto un problema muy frecuente y es cuando se disparan los CPCs estando utilizando estrategias de Smart Bidding. Esto es algo que muchas veces estás con una campaña, por ejemplo, como me gusta empezar a mí, con CPC manual, y cuando obtienes datos la pasas a CPA o a ROAS, a lo mejor sin pasar siquiera por maximizar valor o maximizar conversiones. Entonces, ves que el problema es que los CPCs que empieza a utilizar Google se disparan. Y, claro, si por ejemplo el coste por clic se te multiplica por 3, la tasa de conversión mínimo se te tendría que multiplicar por 3 para tener el mismo CPA o ROAS que estabas obteniendo antes. Ante esta situación podríamos hacer una cosa concreta que sería controlar el CPC. Sí, se puede controlar el CPC dentro de la estrategia de CPA o de ROAS, pero hay que hacer una serie de cosas concretas y concretamente utilizar una funcionalidad específica que tiene Google Ads para ello y que, créanme, que cada vez que la pruebo funciona de maravilla. Eso sí, es bastante avanzada y es complicado de controlar, pero para eso estamos aquí hoy. Os voy a enseñar una serie de datos que para mí te incentivan que tomes esta decisión, porque son cosas que dan miedo. Aquí os muestro en pantalla una serie de términos de búsqueda asociados con un negocio que tiene que ver con tema de hosting. En el hosting, como pasa en otros muchos sectores, los costes por clic se suelen disparar y aunque tengas un ROAS o un CPA controlado, muchas veces se va hacia arriba. Aquí podéis ver cómo hay CPCs de 22 euros, de 17, de 14, de 13, de 12 y cosas así. Puede estar justificado por el tipo de sector, pero si por ejemplo aquí tienes un presupuesto de 60-70 euros al día, es que puedes estar aspirando a tener 7 clics al día. Con 7 clics no haces nada. Si pensamos en tasas de conversión, en un e-commerce yo siempre os plantearía que os pusieseis en el escenario de que si todo va medianamente bien, cada 100 clics vais a tener una venta. Entonces, si tenéis, imaginaros, 10 clics al día, estadísticamente podréis tener una venta cada 10 días, es decir, podréis tener 3 ventas al mes. Si os da esa circunstancia, tenéis un problema de tráfico claro. Y en un negocio a lo mejor de leads podemos encontrar casos de 5% de conversión, 10%, pero si nos fuésemos a un 10%, pensad que eso sería que cada 10 clics cierras una venta. Entonces, para 10 ventas necesitaría 100 clics. Si tengo 7 al día, no voy a tener ni una venta o contacto en este caso diario. Así que teniendo eso en cuenta, pagar costes por clic así puede ser totalmente una locura. Incluso en el caso de que muchas veces esos costes por clic son superiores que el margen que tenemos por venta. Lo curioso de esta circunstancia es que esto cuesta verlo porque si nos vamos aquí a los datos medios de esta campaña, fijaros que el coste por clic medio que sale es de 3 euros. ¿Cómo me he dado cuenta de esto? Porque ya me ha pasado muchas veces y sé que muchas veces se cuelan ahí Google o Google nos cuela ahí clics, ¿vale? O la competencia, o por así decirlo, la propia subasta del mercado cuela clics tan caros. Entonces vamos a ver después más ejemplos donde nos salga a lo mejor un CPC medio de 2 euros y realmente paguemos uno de 54. Teniendo esta circunstancia, lo que podríamos plantear es, vale, pues voy a ver si puedo seguir pujando a ROAS o a CPA lo que esté haciendo, pero le voy a poner un techo. Si simplemente le dijese a Google, oye Google, yo no quiero que pagues clics por encima de 10 euros, todo eso que hemos visto antes en pantalla lo estaríamos evitando. Y no creo que sea un volumen tan grande como para que nos quedemos sin tráfico, sin conversiones y la campaña deje de funcionar. Más o menos lo que estaremos siendo es más selectivos, lo cual tiene mucho sentido si además con el presupuesto que tenemos no podemos abarcar toda la demanda. Todo el tema de presupuesto, abarcar demanda y demás, en este vídeo de aquí y el que tenéis en la descripción lo podéis ver mucho mejor porque ya hemos hecho análisis anteriores en el canal sobre ese tema. Entonces, ¿cómo podría resolver eso? Aquí tengo una sección que es dentro de herramientas, presupuestos y puja, estrategias de puja. Aquí tengo diferentes estrategias de puja, pero fijaros en esta concreta, maximizar valor con ROAS más límite de CPC. Oye, ¿puedo poner ROAS y además CPC? Sí, lo que os decía antes, se puede. Si nos vamos aquí, fijaros en la configuración.
Por un lado tengo el nombre que le he querido dar a esta estrategia, aquí he marcado que concretamente quiero que tenga un ROAS objetivo, ya que si no sería un maximizar valor directamente. He marcado mis ROAS y aquí abajo tengo una opción donde puedo poner límite de puja mínimo y límite de puja máximo. Yo el mínimo sinceramente no lo he utilizado nunca, no sé en qué casos ha tenido sentido, ¿vale? No sé en qué casos puede tener sentido decir, oye, no pujes menos de X. Me puede cuadrar que sea porque si tienes detectado una cantidad a partir de la cual normalmente te vas fuera de la parte superior y oye, eso a nivel de CTRs y demás te descompensa mucho todas las métricas y quieres poner ese mínimo. Pero si no, a mí por lo menos no me suele cuadrar o no suelo entender bien cómo hacerlo. Pero sin embargo el máximo sí le veo todo el sentido, porque lo que estaría diciendo a Google es, vale, mira, tú vas a poder seguir pujando a ROAS con el ROAS que te he marcado, pero eso sí, pujas que se vayan por encima de esto es que no quiero entrar, no voy a pagar ese coste por clic. Y al hacer esto ya directamente estaría capando todos esos clics que hemos visto antes de 11, 12, 14, 15, 20 euros. Fijaros en este caso concreto, se aplicó esto de aquí y vamos a ver las estadísticas. Si vemos los datos por día ya podéis ver en la gráfica cómo da la sensación de que ha ido bajando poco a poco. Pero esto siempre, si queréis analizarlo más fácilmente, hacéis aquí un ajuste y lo ponéis por ejemplo por semanas. Aquí sí se ve mucho mejor cómo este coste por clic medio, que ya habéis visto que antes, aun pagando clics de 15-20 euros, salía en una cantidad de 3 y pico, es decir, visualmente no daba la sensación, fijaros cómo levemente ha ido cayendo. Podéis ver aquí cómo ha ido reduciendo. Esto si lo pasamos a meses se puede ver todavía mejor. Y podéis ver aquí cómo se ha pasado de unos 3,90, 3,96 a ya 3,45. Entonces, este es uno de esos ejemplos en el cual básicamente lo que hemos hecho es seguir trabajando con las mismas normas, seguimos yendo a ROAS o a CPA, ahora después vamos a ver cómo configurarlo con detalle, pero sí ponemos una restricción de hasta aquí. ¿Por qué? Porque si no son esos clics muy altos que muchos días pueden hacer que tengamos menos tráfico. Ahora os voy a enseñar un clic de 54 euros, ¿vale? Con un presupuesto de 100, me parece que es decir, eso te habilitaría ya que los clics que puedes tener ese día son mucho menores y que podamos adaptarnos mucho mejor a las circunstancias que haya en nuestra cuenta. Os enseño ese otro caso que os comento. Fijaros aquí cómo además es una campaña de búsqueda con todo en amplia. Lo que le encanta a Google y que ya os he dicho que, bueno, estoy de acuerdo en utilizar esta estrategia, pero con mucho cuidado. Aquí de todas formas tenéis cómo me gusta a mí aplicarla, que difiere un poco de cómo indica Google, porque yo creo que mi método es mucho más conservador y funciona realmente mucho mejor. Aquí tenemos un listado de términos de búsqueda que realmente tienen que ver con el sector del mobiliario. Fijaros el CPC medio que me sale 2,05 y si empiezo a ordenar aquí los clics que hay. Obviamente aquí hay 8.194 clics y esos son clics individuales, pero es que en este sector eso en muchos casos, según el producto que se haya vendido, es el margen del producto. Entonces, ¿qué sentido tiene que pague yo este CPC de aquí? Que no tiene ningún sentido, ¿vale? Fijaros, 56 euros, 54 euros, 29, 20, 18, 17, pero la media es 2. Esto, si no entras a hacer una revisión como esta que estoy enseñando, te lo comes con papas, ¿vale? No te das cuenta y te enganchan ese coste por clic. Entonces, este sería otro caso de decir, oye, genial que vayamos a las amplias, porque así podemos llegar a una terminología de palabras que nosotros añadiendo concordancias de frases exactas no llegaríamos. Pero ojo, le voy a poner Smart Bidding para que Google sea selectivo de gente con potencial. Perfecto. Pero ojo, adicionalmente, vamos a ir a casos donde el coste por clic no se nos vaya por encima de esto. Pensad que aquí el umbral está en 56. Si le ponemos un límite de 15 o de 20, sigue siendo una barbaridad y nos estamos quitando ciertos clics. Entonces, esto se puede enfocar de muchas maneras y podemos, ya os digo, ir poquito a poco restando. Y habiendo visto estos dos casos, os enseño otro ejemplo donde esto suele tener mucho sentido y si aplicas todas las recomendaciones que te da Google, la cagas y no funciona. Y sería cuando pujamos por nuestra marca utilizando Smart Bidding. Esta es una cuenta donde ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla son las campañas de marca que tengo creadas. Estas campañas las tuvimos a CPC, pero luego, como también hay mucha competencia pujando por nosotros y demás, hemos querido ser más selectivos y la pasamos a ROAS, ¿vale? La tuvimos en CPA y luego ROAS para
tener en cuenta que ciertos clics de ciertos potenciales usuarios pueden ser más valiosos que otros. Ok, hasta aquí, pero ¿qué pasa? Nos empezamos a encontrar que teníamos clics de nuestra propia marca, 80 céntimos, 60, 1 euro, cosas así que dices, oye, no tiene sentido. Entonces lo que aplicamos fue una limitación de puja poco a poco. Oye, vamos a seguir yendo con un ROAS o un CPA, van a ser agresivos, vamos a tratar de ir muy fuerte a la batalla de la subasta con nuestra puja, pero eso sí, te planteo un límite de CPC, no estoy dispuesto a pagar por mi marca más de esto. Y al final, ¿qué se ha notado? Fijaros aquí la bajada de CPC, lo brutal que ha sido. Casi se ha ido a la mitad, ¿vale? Esto, si luego lo cruzas con otras métricas, como puede ser la cuota de impresiones, que bueno, lo podemos sacar aquí, a ver qué sale. Realmente fijaros que no ha tenido impacto. Sigo saliendo prácticamente el mismo porcentaje de veces que antes. Entonces, fijaros en cosas así y os digo, yo me iría a mirar los términos de búsqueda e igualmente viendo la estadística general de CPC puedes sacar conclusiones, pero con los términos de búsqueda es donde más te asustas con esto. Os enseño estadísticas concretamente de este proyecto desde que se hizo el cambio comparando con el mismo periodo hacia atrás. Aquí podéis ver que el coste por clic ha bajado un 44% y claro, ¿qué ocurre? Si tú bajas el coste por clic pero sigues siendo capaz de gastar lo mismo, estás teniendo más tráfico. Si bajas el coste por clic, baja también tu inversión, pero tus clics se mantienen, estás en el mismo escenario de antes, pagando menos. Entonces hay diferentes formas de hacer el enfoque y de hacer la lectura de datos en el que sea igualmente positivo. Aquí concretamente, haciendo esta reducción de coste por clic, se está gastando un 36% menos, es decir, el negocio tiene un ahorro que además podemos destinar a otras campañas, el tráfico igualmente ha aumentado, las impresiones también han aumentado, ¿vale? No hemos quedado en un umbral que salgamos menos, es más, salimos más. Es verdad que el CTR se ha visto repercutido, tiene sentido porque a veces no saldremos a lo mejor en primera posición al haber ajustado los clics, pero oye, tenemos más tráfico. ¿Y qué ha ocurrido? Tenemos más tráfico, pagamos menos, tenemos más conversiones, pues el ROAS, el CPA y todo este tipo de métricas, aquí tendríamos el ROAS concretamente más 84% y el CPA, aquí está, menos 48%. Entonces, fijaros esta optimización y sigo en Smart Bidding. No es que haya dicho, bueno, pues para limitar los CPCs me tengo que ir a CPC manual. No, puedes hacer un híbrido. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a ver ahora cómo se configura porque hay un matiz concreto donde la gente la lía. Si nos fuésemos aquí a herramientas, presupuestos y puja y estrategias de puja, ya estaríamos en este menú de configuración. Entonces, ¿qué hay que tener claro aquí? Tendríamos nuestro botón para crear una nueva estrategia de puja, pero fijaros, en esta nueva estrategia de puja tenemos varias opciones. CP objetivo, ROAS, maximizar clic, maximizar conversiones, maximizar valor y cuota de impresiones objetivo. Si queremos poner un ROAS objetivo, diréis de irnos a esta, ¿verdad? Pues no. Esto sería un error porque la puja de ROAS objetivo es la versión antigua del ROAS objetivo. No sé si recordáis cuando empezaron a salir las campañas de Pimax, incluso creo que ya en el shopping inteligente de hace unos años llegó a aparecer que teníamos dos opciones, ROAS objetivo o maximizar el valor, donde luego dentro podíamos marcar el ROAS objetivo. Entonces, estas dos opciones de aquí, CPA objetivo y ROAS objetivo, que a lo mejor incluso ya cuando veis este vídeo no existen, son de versiones antiguas, es decir, es como una versión antigua del ROAS objetivo y el CPA objetivo. Tenéis que utilizar estas de maximizar conversiones y maximizar valor. Y dentro será donde configuraremos el ROAS objetivo, CPA objetivo que queremos. Ejemplo, me voy a maximizar las conversiones. Imaginaros que quiero irme a eso. Aquí yo le podré poner el nombre, que yo recomiendo ponerle un maximizar o max valor, ¿vale? Maximizar conversiones para saber qué es esa y no la otra con CPA objetivo más límite de CPC, ¿ok? Puedes poner eso, propietario. Esto para lo que sirve es para que esta estrategia de puja la tengas, por ejemplo, a nivel de MCC, que sería este caso, o a nivel de cuenta individual. Yo normalmente la pongo a nivel de cuenta individual, porque si empiezas a crear todo a nivel de MCC, te encuentras con 500.000 estrategias de puja y tendrías que empezar a ponerle aquí el nombre de la cuenta donde lo vas a aplicar. Entonces yo recomiendo que el propietario sea siempre la cuenta individual. La divisa en la que la vas a utilizar, que eso básicamente, pues bueno, es decir, viene por defecto, y
Las campañas. Podemos directamente crear las estrategias de puja y luego asignarlas a las campañas o ponerla directamente en una campaña concreta. Aquí básicamente si le damos a seleccionar campaña nos va a salir todo lo que tengamos activo. Por ahora no selecciono nada. Y ahora, definir un CPA objetivo. Imaginaos que aquí yo voy a plantear 14,50, que es lo que estoy utilizando ahora mismo, y crear un presupuesto compartido. Esto es por si asocias la estrategia de puja a varias campañas y quieres marcar como un presupuesto a nivel de estrategia de puja. No es necesario, es más, en algunos casos puede ser lioso. Yo os recomiendo quitarlo, salvo que tengáis muy claro que queráis emplearlo. Y aquí le he dado muy rápido y no se ha visto la opción de opciones avanzadas, pero mira, lo repito. Ahora, fijaros, opciones avanzadas. Esto solo aparece si rellenas el CPA objetivo, si no, no hay, ¿ok? De modo que si utilizamos maximizar valor o maximizar conversiones sin un ROAS objetivo o un CPA objetivo, no va a aparecer. Entonces, yo aquí eso tenía mi 14,50 y ya tengo mis opciones avanzadas. Y aquí es donde le plantearía un CPC máximo, una puja máxima a nivel de CPC. ¿Cómo puedo elegir esta puja? A ver, esto depende de muchos análisis. Tendríamos que auditar cada uno de vuestros proyectos en concreto. Pero una recomendación que os hago es, si por ejemplo estás viendo que se os cuelan clics de 20, de 15 euros o cosas así, que os parecen excesivos porque simplemente un clic de eso sería irrentabilizable si generase una conversión, podéis bajar un poco el nivel. Si veis que hay clics de 14, oye, y te da miedo pasarte aquí, yo no pondría un límite de puja de 5, vale, lo tenemos en 14, vamos a poner un límite de puja de 10 y vemos cómo funciona todo. Que con 10 la campaña sigue funcionando y hemos conseguido limpiarnos esos clics, genial. Plantear bajarle, todo eso vamos a poder optimizarlo. Imaginaros que yo aquí pongo 10, guardo, se va a ir creando la estrategia, pues mirad, luego en cualquier momento podríamos entrar aquí para volverlo a optimizar. Sí tenéis que tener claro que el CPA sí vamos a poder editarlo desde la campaña, el CPA o el ROAS, desde la campaña en la que estén asignados, pero el CPC no. Para el CPC nos tendremos que ir aquí. Entonces, oye, actualizaríamos esto si después de un tiempo queremos cambiarlo y listo. ¿De acuerdo? Así que nada, eso sería todo. Espero que esto os abra mucho la mente en cuanto a problemáticas comunes que encuentras en muchas cuentas de Google Ads. El problema es que son pequeños asesinos silenciosos porque son esos costes por clic muy elevados que en ocasiones están injustificados. Sí que es verdad que también tenés la tranquilidad de que si por ejemplo estás invirtiendo 5.000 euros y se te cuela un clic de 50, oye, pues eso realmente no va a cambiar mucho el escenario. Pero sí que es cierto que es algo que es recomendable que se tenga controlado y que sobre todo una vez que has estabilizado el ROAS y el CPA objetivo, que ya te está dando un dato muy parecido al que querías conseguir, puedes meter otra capa más de optimización y decir, vale, ya estoy en el umbral que quería, pero ahora sí voy a limpiar un poquito aquí porque es presupuesto que libero para otras campañas que tenga. Así que eso sería todo, espero que os sea de gran ayuda, dejad en los comentarios cualquier duda que tengáis y ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en mi contenido privado al que podéis suscribiros gratuitamente desde aquí abajo. Muchas gracias, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita porque si no YouTube no avisa los siguientes vídeos. Cuidaros mucho y un saludo.